adoro España en general, España. Madrid Sí, sí. es una ciudad donde nunca me siento extranjero. Correcto. España en general es un país que adoro. Y bueno, y yo qué voy a decir, únicamente voy a decir una cosa de Hernán, que es, pues es muy importante, que bueno, pues, bueno, todo lo que se puede decir de él es poco, porque, bueno, pues ha formado parte en el IASB del Comité para la implementación de normas internacionales de información financiera para pymes, mantiene una vinculación muy estrecha con el regulador a nivel, bueno, no regulador, sino el normalizador, que si no Samuel Mantilla nos va a tirar de la oreja porque él es estandarizador a nivel internacional, que es el IASB. Bueno, y además, pues bueno, es, digamos, o sea, vosotros sabéis que aquí en España el que emite la norma, ¿verdad? Norma contable, es el ICAC y está el presidente del ICAC, ¿no? Pues más o menos, no sé si Hernán me estaré confundiendo, que tu tarea en Argentina es parecida, pero con las normas contables en vuestro país. Claro, a ver, es parecida, aunque el sistema es un poco diferente porque aquí en Argentina el normalizador, para usar la misma expresión, Uh -huh, en realidad es un organismo de la profesión contable uh -huh, y en realidad lo que hace es elaborar propuestas de normas que luego tiene que uh -huh. consensuar con reguladores. No hay que olvidarse que Argentina adopta una forma de gobierno federal, es decir, hay un conjunto de provincias que deciden unirse en un gobierno, bueno, en un país único, que sería la República Argentina, Ajá. y por constitución todas las funciones que las provincias, que son preexistentes a la nación argentina, Uh no -huh, delegaron uh al Estado Nacional, las reservan para sí. -huh. Entonces hay algunas entidades que tienen unos criterios de regulación contable, y ahí sí podemos hablar de regulación porque tiene que ver con la supervisión que ejerce el Estado, que está realizada a nivel provincial, a nivel de cada uno de estos 24 estados que conforman a la nación argentina. Y hay otras atribuciones que las provincias sí delegaron, entonces para ponerles un ejemplo, si yo eh, creo una sociedad común que no es cotizada, estoy bajo jurisdicción provincial, pero si creo una sociedad cotizada, por ser cotizada es una de las tareas que se delegó a la regulación nacional. Entonces, desde la profesión contable o desde las profesiones en ciencias económicas, como le decimos aquí en Argentina, se elaboran las propuestas de normas locales y también se establecen los lineamientos para la adopción de normas internacionales de información financiera. Obviamente siempre es un trabajo conjunto entre la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y cada uno de los diferentes reguladores. Entonces, es muy distinto entablar un diálogo para cuestiones que tienen que ver con normas que afectan a entidades financieras, a bancos, que a entidades que solamente cotizan pero no son entidades financieras, o entidades que son cerradas, de capital cerrado, o entidades cooperativas. Entonces, un poco la FAPSE lo que trata de hacer en ese sentido es empujar todo el proceso y ahí aparezco yo Muy bien. en todo ese proceso, porque hay un consejo elaborador dentro de la FAPSE que es el que redacta las normas o bien el que lleva adelante toda la arquitectura de procesos para dar lugar a la adopción de NIF a nivel local. Y ese comité, ese consejo elaborador, perdón, que es CENSI, tiene dos comités, uno de contabilidad y otro de auditoría, aunque sabemos que no es auditoría y otros encargos de aseguramientos distintos de la auditoría. Esos dos comités tienen una única dirección que la ejerce este servidor en este caso, eh, desde el año pasado y hasta el año 2023. Maravilloso. Está, Pues Manuel, yo creo que poca presentación a un ponente de la talla como Hernán Casinelli. Yo creo que lo que tienen que aprovechar
todos, me incluyo yo, de todo lo que vaya a contarnos en esta hora, que seguro que va a ser muy interesante. Por supuesto, Pero Carlos, lo más importante que hay que resaltar, ujú. que soy amigo de Manuel Rejón. Eso es lo Eh, importante. Y amigo de los amigos de Manuel Rejón. Ese es el punto principal dentro del CV. Muchísimas gracias. ¿Sí? Yo también me presto una relación maravillosa con el Dan, que ya te digo, nosotros, incluido yo también me considero, aunque soy de Granada, también me considero de cierta forma madrileño, ¿eh? O sea que estamos hermanados, ¿eh? Totalmente. Muy bien, bueno, Hernán, te voy a lanzar una primera pregunta, muy básica, podemos decir, porque alguno de los que ha venido dirá, bueno, pero Manolo, para esto, digo, bueno, es que a veces hay que saber los fundamentos de las cosas. Vamos a ver, Hernán, ¿qué es una combinación de negocios? ¿Qué son las combinaciones de negocios? Bueno, es verdad que es importante empezar por el principio para no darnos cuenta a mitad de camino que tomamos la ruta equivocada, ¿no? Entonces mejor asegurarnos al comienzo que vamos bien. Lo importante acá es que una combinación de negocios es una transacción, ¿sí? Es una transacción, un suceso que genera una transformación patrimonial para la empresa. ¿Y cuál es la particularidad de este tipo de transacción? Que una entidad que es adquirente obtiene el control por lo menos sobre un negocio, no sobre otra entidad. Y acá está el truco de todo esto. La combinación de negocios implica obtener el control sobre un negocio. Y no toda entidad es negocio, ni todo negocio es entidad. ¿Sí? Entonces, el punto esencial acá para asegurarnos que estamos hablando todos de lo mismo es que aquello que compramos tiene que cumplir la definición de negocios. Para poner un ejemplo simple, ¿sí? Supongamos que se crea una sociedad, en muchos países es bastante común que por razones administrativas, razones incluso de carácter impositivo, a lo mejor se cree una sociedad para que esa sociedad sea propietaria de un activo concreto, supongamos un inmueble, ¿sí? Un activo inmobiliario que se va a utilizar para oficinas de diferentes entidades de un mismo grupo económico. Y entonces resulta que esa entidad lo que hace es ser propietaria de un activo que luego es utilizado por diferentes empresas del grupo. Entonces supongamos que en algún momento alguien compra a esa entidad cuya única actividad es ser propietaria de un inmueble. En realidad, el comprador está comprando una entidad, pero no está comprando un negocio. Porque en realidad lo que hay dentro de esa entidad es solamente un activo. Podría haber dicho, no compro a la entidad y le compro a la entidad el inmueble. Correcto. Digamos, comprar la sociedad, la entidad, en ese caso, fue simplemente la forma jurídica de instrumentar un objetivo que era obtener el control del inmueble. Pero no estoy obteniendo el control de un negocio entendido como un conjunto integrado de activos y de actividades con la capacidad de generar ingresos de actividades ordinarias que va a generar rentabilidad para el propietario. Entonces, y por otro lado, un ejemplo de un negocio que no es entidad. Si una empresa tiene 3 líneas de operaciones bien diferenciadas y decide vender una de esas 3 líneas a otra, la adquirente está comprando un negocio probablemente. Pero eso que está comprando previamente no era entidad, es decir, no tenía personalidad jurídica independiente, era simplemente un segmento de una sociedad en concreto. Entonces vemos cómo muchas veces uno piensa, combinaciones de negocios implica compra de entidades. No, porque yo puedo comprar un negocio que no sea entidad, puedo comprar una entidad que no sea negocios. Ahora, también puedo comprar una entidad que sea negocio. Negocio, Pero correcto. ahí aplicaré la NIF 3 no porque compre una entidad, sino porque la entidad que compré es negocio. Negocio. Claro, claro. O sea, se puede producir una casuística muy relevante en cuanto, por ejemplo, pues, claro, no depende de la personalidad jurídica en sí en el fondo, sino
va a depender un poco de si lo que subyace debajo de la actividad es un negocio u otra cosa. Claro, es decir, Exactamente. tiene una capa. En términos de las NIF, diríamos, lo que importa es si la unidad de cuenta adquirida es negocio o no es negocio. Eso es lo que diríamos. Y por eso, cabe aclarar que evaluar si algo que se está comprando es negocio o no lo es, no es siempre tan simple, al punto tal que como consecuencia de la revisión post-implementación de la NIF 3 que llevó a cabo el IASBI entre el 2014 en adelante y que hasta el día de hoy sigue su curso, uno de los temas que se identificó por parte de los que aplican y de los que usan la NIF 3 es que muchas veces la definición que existía en la NIF 3 de negocio daba lugar a que si a lo mejor Manuel evaluaba si lo que se estaba adquiriendo era negocio, Manuel considerara que sí, y que si Carlos evaluaba la misma transacción, considerara que no, y los dos tuvieran argumentos de peso para fundamentar en un sentido o en otro, y contabilizar transacciones similares de forma diferente. Distinto. Por eso en 2018 se modifica la definición de negocio para clarificar cómo se define negocio y cómo se evalúa si algo que se está adquiriendo es negocio. Y ustedes saben que cambiar una NIF requiere dinero, requiere presupuesto, porque esto implica todo un debido proceso bastante largo. Por lo tanto, cuando se seleccionan los temas que son objeto de modificación, tienen que ser temas que realmente preocupen a la comunidad de los interesados en el uso o en la aplicación de las NIF. Este tema tuvo la suficiente entidad, la suficiente relevancia, como para que sea una partida presupuestaria dentro del presupuesto del IASB y ameritar una discusión bastante extensa. A mi juicio se mejoró bastante la definición y se dieron guías más clarificadas. Lo que pasa es que todavía no tenemos una trayectoria muy extensa en aplicarla, porque esta definición que se aprobó, si no me falla la memoria, en octubre de 2018, recién se aplica para combinaciones de negocios de ejercicios anuales que comenzaron el 1 de enero del 2020, con lo cual, en medio del comienzo de la pandemia, estábamos tratando de aplicar la nueva definición de negocio que trae la NIF 3 revisada. Claro, estupendo. A ver, la verdad que sí, yo creo, Manuel, que teníamos una segunda pregunta preparada, pero yo creo que casi la ha contestado junto con la primera, porque básicamente, Hernán, te teníamos preparada la segunda pregunta, que da igual hablar de compra de una entidad que de una combinación de negocios de acuerdo con NIF 3, y si no fuera así, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que básicamente, más o menos, no sé si estás de acuerdo conmigo, se ha quedado contestada en la primera, pero no sé si quieres matizar algo más o aclarar algo más. No, simplemente aclarar que de la existencia de un negocio depende si seguimos usando la NIF 3 o si tenemos que buscar otra norma para contabilizar esa operación. O sea, es fundamental. Esto sería como querer aplicar la NIF 16 para contabilizar algo que no cumple la definición de propiedad, planta y equipo. No podría aplicarla, porque lo que compro tiene que ser propiedad, planta y equipo, o como decís en España, inmovilizado material, ¿no? Entonces, si no es inmovilizado material, y me tendré que ir a otra norma. Lo primero que tengo que evaluar si cumple las condiciones, las características que hacen que un activo sea inmovilizado material. Acá lo mismo, el tema es que no es que estoy comprando un activo de forma exclusiva, o sí. Hay veces que un activo solo puede ser negocio porque lo que estoy adquiriendo puede tener un condimento adicional que lo convierte en negocio. Por ejemplo, supongamos que una sociedad de servicios de contabilidad compra a otra sociedad y cuando yo empiezo a analizar esa otra sociedad que está siendo adquirida, que es una entidad en sí mismo, tiene unos contratos con clientes a los que les prestan distintos tipos de servicios profesionales, tienen los equipos, o sea, las computadoras que utilizan los empleados y demás.
Pero ¿cuál es la diferencia entre comprar simplemente un portafolio de contratos con clientes y un stock de computadoras a comprar un negocio contable? Bueno, si esa compra involucra que yo también asuma toda la nómina que tiene el otro despacho de contabilidad, porque si no asumo la nómina, en realidad estoy comprando a Pinocho antes de que el hada lo toque y se convierta en una persona animada. O sea, el negocio es Pinocho sin vida. Y una vez que le tocan con la varita y cobra vida y tiene una animación, bueno, eso es negocio. ¿Sí? Claro. Sí, 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 maravilloso. Yo siempre siempre cuando alguna vez le pongo a algunos alumnos el ejemplo del taller, ¿no? Un ejemplo muy tonto, ¿no? Un taller de coches, un taller de carros, ¿no? Pues digo, el taller de la esquina, el taller de la esquina. Digo, bueno, pues si resulta que mañana te da la llave el señor que te vende el taller y al día siguiente abres, tienes ahí, está funcionando el negocio, ¿no? Está funcionando, estás comprando un negocio. Digo, pero si compras el taller 3 meses después, que ya la cartera de clientes se ha perdido, básicamente estás comprando inmovilizado material, ¿no? O sea que... No, no sé si ocurría en España, pero en muchos países hay transacciones de compra de entidad que cuando uno empieza a escarbar un poquito, el único objetivo de la transacción fue una acción de planificación fiscal porque la otra entidad a lo mejor tiene muchos créditos fiscales acumulados que no puede Así es. utilizar y la otra compañía la compra, entonces uno dice, ¿y eso es una combinación de negocios? No, eso es una compra de créditos fiscales que a lo mejor no está admitida por la legislación impositiva. Es decir, yo no puedo salir a vender mis créditos fiscales como vendería mi Correcto. activo fijo de forma usada, y la única manera de instrumentalizar esa transferencia es a través de la compra de la sociedad. Pero para ese tipo de transacción no aplicaría la NIF 3. Ajá. O sea, no aplica la NIF 3. Dice Salvador, dice en España, Salvador Cordero dice, en España no se puede. No se puede. No Bueno, se puede comprar una sociedad solo para adquirir los créditos o comprar los créditos de forma individual, que es lo que no se los puede. créditos no se pueden comprar. Ah, no, tal Compré. cual. En la mayoría de los países los créditos no se pueden comprar de forma individual, en eso estamos correctos. Lo que ocurre es que, obviamente, hay ingeniería detrás de todo esto y muchos advierten que la forma de vender créditos es vender la sociedad que tiene el crédito. Sí, sí, sí. Dice Salvador, lo que pasa es que no lo entiendo. Dice, en España no se puede. Dice, no se puede descontar los créditos Descontarlos. fiscales en fusiones, ¿no? En combinaciones de negocio. Es decir, lo que yo quiero entender que dice Salvador es que cuando tú haces una fusión, una combinación de negocios, en la cual hay un crédito fiscal, no se puede quitar de la valoración. Yo, vamos, debo entender que eso también es correcto, ¿no? Es decir, en el fondo, pues sigue existiendo ese crédito fiscal, pero vamos, no me... Ahora que Salvador menciona la palabra fusión, acá es importante tratar de comprender, ¿no? Que cuando el IASBI elabora una norma, trata de ser lo más, digamos, distante posible respecto de los nombres jurídicos que en las diferentes jurisdicciones podrían tener algunas transacciones. ¿Por qué? Porque supongamos lo siguiente, en Argentina hay fusiones puras y fusiones por absorción, pero en otros países la legislación dice hay fusiones y absorciones. Entonces la fusión implicaría que si yo tengo la sociedad A y la sociedad B, las dos desaparecen y se crea la sociedad C. Y la absorción es cuando la sociedad A absorbe a B y A sigue existiendo y B desaparece. Sí, Entonces, pero ¿qué pasa? Exactamente. También combinación de negocios es A obtiene el control sobre B, B no desaparece y B es negocio. Entonces B tiene que continuar con su propia vida contable y A tiene que hacer sus estados consolidados, pero aplicando como principios de reconocimiento y medición inicial de todos los elementos que pasan a las cuentas consolidadas a causa de esa transacción, la NIF 3. Con lo cual la NIF 3 se aplica con la NIF 10 subsecuentemente cuando el negocio adquirido sobrevive como entidad.
¿Mm? Ah, vale, Si vale, el vale. negocio adquirido no sobrevive como entidad, como toda la información que tenía la entidad, el negocio adquirido, se Mm, traslada a las cuentas de la mm, sociedad adquirente, entonces no tiene sentido hablar de consolidación, porque la consolidación tiene sentido cuando hay dos cosas separadas que tengo que unirlas como si estuvieran siempre juntas. mm. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces ahí aparece otro tema. Puedo tener NIF 3 con NIF 10, Mm, NIF 3 sin NIF 10, Nvidia. NIF 3, NIF 10 sin NIF 3, porque puedo obtener el control de otra entidad que sobrevive y que no es negocio, NIF 10 con NIF 3, porque obtuve el control de una entidad que es negocio y ese negocio sobrevive como entidad. Entonces la casuística es múltiple, Maravilloso, es muy diversa. La verdad que maravilloso. sí. Yo creo que lo que está comentando Salvador, Mm, que es verdad que creo que sí que es verdad que podría haber un tema cuando tú absorbes a otra compañía y si previamente en su momento habría que tener cuidado si hay hay una serie de límites para evitar que las bases imponibles estas se puedan compensar dos veces si previamente ya cuando hubo un deterioro, en el momento en el que dejaban de deteriorar las participadas, se había ya hecho determinados deterioros y se habían aplicado, que ahora por cierto, bueno, revierten y que hace poco sacaron un documento, parece que están litigando para considerar inconstitucional lo que toda la reforma fiscal de Montoro. Es solo por dar un apunte, de hecho se podría volver a reclamar o están en el camino de reclamar todas esas pérdidas por deterioro que dejaron de aplicarse y fuesen deducibles, están en ese trabajo. Creo que va Salvador por ahí, sí que es verdad que tal y como comenta puede haber distintos límites. Es que aquello fue, vamos, no, esto es un tema meramente español, pero aquello fue un robo absoluto. En fin, no voy a entrar en más detalles, pero en fin. Bueno, y hablando de las cuestiones semánticas, una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a dar formación sobre el PGC 2007, hace ya 13 años, claro, eso de instrumentos financieros, la gente decía, ¿esto qué es? Hernán, decían, ¿esto qué es? Los instrumentos financieros, venga, instrumentos. Y alguno me dijo en un curso, pues vamos a montar una banda de música. O sea que bueno. Esto fue. Bueno, a lo mejor se hubieran divertido bastante. Sí, sí, sí. Nada. Y yo creo, y un tema que está comentando Hernán que me parece súper interesante y que en España ha habido una consulta del ICAC que tampoco se le ha hecho mucho caso y fue básicamente la transposición al ordenamiento jurídico español del control de facto de la NIF 10, que de manera indirecta lo teníamos en el Código de Comercio y demás porque hablaba de qué manera se podía obtener el control, pero a mí me parece que el control de facto es algo súper interesante. Ujú. Ujú. Y además del control de facto, hay otro tema que ahora apareció en la práctica y que está siendo debatido por el IASB, que es la relación de agencia de facto, que es un tema muy interesante. No sé, yo tengo posibilidad de escribir para mostrarles cómo sería el tema. No sé si acá puedo Yo utilizar el creo, lápiz o cómo será. yo Tú creo que puedes si le quita el control a Manuel, dejar de compartir mi pantalla y, por supuesto, tienes tú, nuestro maestro Casinelli tiene el control. Bien, perfecto. ¿Y acá qué tengo? ¿Tengo una pizarra o abro un PowerPoint? Tú tienes, tú si quieres, puedes, lo que pasa es que no puedes escribir en mi pantalla, pero tú puedes compartir tu escritorio Bueno, si quieres, no sé si puedes hacerlo. sí, sí, claro. No, Perfecto. no tengo nada extraño que no pueda compartir. Eh, todo se puede ver en el escritorio. A ver, si bien yo tenía preparado esto para poder explicar un poco, aprovechando lo que Carlos mencionaba, les cuento acá en una lámina en blanco lo que sería esto de la relación de agencia de facto, ¿no? El tema básicamente sería así, ¿no? Supongamos, esperen que vamos a dejar esta línea blanca. Bueno, ese ¿Mm? material que tienes ahí, algún día si quieres, eso es oro, ¿eh? Eso algún día cuando quieras Eso lo ves. ya desde ya está a disposición para los amigos que nos siguen en la reunión de hoy. Supongamos lo siguiente, supongamos una situación como esta. Esperen que yo soy un poco obsesivo con el tema de... Bueno, voy a ser un poco desprolijo con las proporciones, ¿no? Supongamos que tenemos... Uy,
que tenemos una relación como esta, donde esta sociedad controla a otra sociedad, y a su vez estas dos sociedades participan, supongamos, en esta otra. Insertar, ¿no? Entonces supongamos que acá tengo 100%, acá también tengo 100%, a lo mejor acá tengo 40%, así, y acá tengo también 40%. Y asumamos que los porcentajes son demostrativos de control, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, la que está aquí arriba de todo, que la vamos a poner en color naranja, en principio tiene que consolidar a todas las anteriores, ¿no? Porque evidentemente a través de estas dos logra el control de esta que está aquí abajo también. La pregunta es, ¿esta cuando arma sus propias cuentas o esta? ¿Qué tratamiento le tiene que dispensar a esta? Entonces, si uno se basa por porcentaje, uno podría decir, es una entidad en la que ejerce solo influencia significativa, y cada una de estas debería medirlas a el BPP o puesta en equivalencia, como le dicen en España, ¿no? Ahora bien, si en realidad, por alguna cuestión determinada, que puede estar dada incluso por la propia casa matriz, ¿sí? Se establece un vínculo donde la casa matriz le dice a esta que tome toda la decisión sobre esta de acá, y esta solamente se limita a acompañar el proceso decisorio. Eso es lo que se llama una relación de agencia de facto, porque el que actúa como principal sobre esta es esta que está acá, que la vamos a pintar de un color diferente, y esta se limita solamente a acompañar. Por lo tanto, esta entidad de acá, ¿sí? Esperen que vamos a darle la vueltita así. Esta entidad de acá termina conformando, si esa fuera la conclusión, un subgrupo que o consolida o aplica la dispensa del controlador intermedia del párrafo 4 de la NIF 10. Pero el tema es que primero tengo que identificar si existe esta relación de facto. Porque si yo no tengo en cuenta, o sea, esta relación de agencia de facto está fuera de mi radar de análisis, ¿sí? Directamente ignoro esta situación, la conclusión que puedo tomar es una conclusión que me lleve a representar bajo un criterio incorrecto los estados financieros de ambas, la participación en esta última. O sea, a este nivel no habría problema. El problema se crearía a nivel de estas dos, que si no identifico esta relación de agencia de facto, no me doy cuenta que en realidad estas dos no son equivalentes, sino que una es principal y la otra es agente. Entendido. Eso sí que es verdad, yo levanto la mano ahora mismo que ni lo conocía. Y una duda que me surge, Hernán, con respecto a esto, al fin y al cabo no dejaría de ser o deberíamos de tener algún contrato o entre ambas compañías o la principal que diese el poder a, en este caso, que fuese C la que va a tomar todas las decisiones, algo así. Me refiero, ¿el documento en el que se quedaría reflejado debería ser eso? ¿O en el poder que pueden tener, por ejemplo, la sociedad que tenemos pintada así como en amarillito, mostaza, sobre Claro. los consejeros que pone la otra? No, a ver, como estamos hablando, si hubiera un documento donde se establece esa delegación sobre la que está pintada de mostaza, en realidad la relación de agencia no sería de facto, sería trazable por parte del que analiza la cuestión, porque hay un documento en medio Vale. donde se le da a esa sociedad todo el control de la operación de la última de toda esta lista. El tema es que ocurre cuando todos los hechos y circunstancias
aun cuando no existe ese documento, crean una situación que es equivalente al control al poder de facto cuando hay una minoría que termina controlando por sobre una mayoría atomizada, ¿no? Muy dispersa. Que no puede, entonces acá sería lo mismo. ¿Qué pasa? Supongamos que la sociedad que está en color, la que tiene acá, 40%, la de color azul, es una sociedad que no tiene, por el tipo de composición de personal, negocio al que se dedica, no tiene ninguna capacidad práctica en los hechos de asumir las operaciones, y esta sí. Esta tiene todos los recursos tecnológicos, tiene todo el personal capacitado para llevar adelante la operación de esta. Entonces, ahí, de facto, se crea una relación de agencia, porque este 40 solamente acompaña para que el que tiene el 20% restante no pueda asumir decisiones acá. Pero este 40 lo que hace es votar de acuerdo con lo que pide Mostaza. Claro. Vale. ¿Se entiende? Entonces, por eso es relación de agencia de facto. Y eso está siendo complicado, analizado, claro, está siendo analizado por el IASB en un documento que actualmente está siendo puesto a consideración, que es la revisión posterior a la implementación de las NIF 10, 11 y 12. Y uno de los problemas que aborda es este tema. Claro, fíjate que al final lo que hace el IASB es intentar dar soluciones a problemáticas que ya existen. No, que no es que diga, llega y se lo inventa. No, es que esto existe y hay que darle una solución. O sea, que eso es... Bueno, te iba a hacer una pregunta. Hernán. Claro. Otra pregunta. Dice, ¿qué entendemos? Aunque ya lo vimos un poquito, ¿qué es una combinación de negocios bajo control común? Bien. Para eso me voy a valer de esta lámina para que se entienda primero que vamos a partir de un contexto donde todas las entidades que vemos acá, A, B, C y D, todas cumplen la definición de negocio. Ese problema ya lo superamos, ¿sí? Entonces, supongamos que esta es la situación antes de la combinación. A controla a B, C controla a D. Y A y C son partes independientes. Después de la transacción, ¿qué es lo que ocurre? B pasa a ser una entidad controlada por D porque A le vende a D o D le compra a A, como lo quieran ver, su participación en B, que es un negocio. Esta transacción es una transacción de combinación de negocios porque D es un adquirente que obtiene el control sobre un negocio, pero bajo condiciones de independencia. Esta sería la típica transacción que la NIF 3 sí cubriría. ¿Qué sería una combinación bajo control común? Supongamos un grupo de este tipo, donde A controla a B y a C de forma directa, a D de forma indirecta, y todas las partes involucradas son negocios de acuerdo con la NIF 3. Y supongamos que por medio de una transacción B obtiene el control de D, que pasa a estar ahí debajo. Esto es una transacción bajo control común. ¿Por qué? Porque cuando B tiene que contabilizar la transacción, dice, a ver, yo soy adquirente de algo que cumple la definición de negocios, por lo tanto es combinación de negocios. Pero si miro para arriba, quien controlaba antes la operación o el negocio D es la misma parte que lo controla después de que B pasa a adquirirlo. ¿Sí? O sea, una combinación bajo control común es una combinación que cambia la ubicación del negocio dentro de una estructura, pero no modifica quién es el último controlador. Y lo que es importante es que el último controlador en este tipo de transacciones podría ser una entidad que emite estados financieros, como en este caso la entidad A, pero también podría ser una persona que tiene la mayoría de las acciones de B y de C, y a su vez antes C tenía el control sobre D y ahora pasa a estar debajo de la dependencia de B. Con lo cual no importa la naturaleza del último controlador. Puede ser una entidad emisora de estados financieros, puede ser una persona común y corriente que no emita estados financieros, y igual se crearía una situación de combinación bajo control común. También podría pasar, por ejemplo, en el caso en el que
suponemos, imagina, en España existe como una especie de entidades que se llaman, no sé, comunidades de bienes y tal. Entonces, es como, no tienen personalidad jurídica, no son, sí, no son, pero de repente, a lo mejor todo lo que hay está ahí, todo lo que está ahí, de repente se puede meter en una o sea, todos los activos se pueden meter como una sociedad, ¿no? A lo mejor podría ser Claro, parecido. pero ahí hay que tener cuidado, porque siempre para que sea combinación bajo control común, lo que se mueve de un lado al otro tiene que cumplir la definición de negocio, porque también hay reubicación de entidades que no son negocio bajo control común, y eso no sería una combinación, porque primero tengo que ser combinación de negocios para ser bajo control común. Entonces, si es simplemente el caso de que la entidad D es la propietaria del inmueble que poníamos en el ejemplo inicial, ¿no? Y lo único que se toma es la decisión que ahora dependa de B en lugar de que dependa de C. ¿Es una transacción bajo control común? Sí. ¿Pero es una combinación bajo control común? No. Es una transferencia de activos bajo control común. Entonces, el problema de las transacciones bajo control común abarca mucho más que las combinaciones. Por eso, el IASBI con este proyecto se limita solamente a una parte de la problemática de las transacciones bajo control común, que son las combinaciones de negocios que son transacciones bajo control común. De hecho, en la primera fase del proyecto, una de las primeras discusiones que el IASBI se dio es si tenía que hacer un proyecto para todo tipo de transacciones bajo control común o solamente para las combinaciones de negocios bajo control común. Y finalmente se limitó al problema de las combinaciones de negocios bajo control común y no lo hizo más amplio como sí existe en el contexto de US GAAP, donde ellos tienen normas de transacciones bajo control común que involucran también operaciones que no son combinaciones de negocios bajo control común. Y yo creo que son muy amplias, ¿eh? O sea, una cosa. La verdad, Manuel, que como estuvimos comentando la semana pasada, un tema muy interesante, porque básicamente, y Hernán, si me confundo, estoy equivocado, corrígeme, que básicamente una de las problemáticas que venía a decir es que había compañías, o bajo NIF, para comentar el caso español, o mi opinión sobre el caso español, que unos contabilizaban de una forma, otros contabilizaban de otra forma, y era la misma operación. ¿Qué problema había? Que la uniformidad que requieren, o básicamente la NIF, como daba cobertura a contabilizarla o a valor razonable, o bien con combinación de negocio, o a coste contable, básicamente originaba esa diferencia. Y por eso la siguiente pregunta que tenemos que comentar es ¿por qué es importante generar una práctica uniforme para contabilizar este tipo de transacciones? ¿Crees que esa problemática que acabo de comentar eh, ha dado ya no queja, o a lo mejor que los inversores o los usuarios de estos estados financieros levanten la mano y digan, señores, no puede ser que el grupo A contabilice de esa forma y el grupo B me contabilice de otra? Exacto. Sí, sí, a ver, primero tenemos que entender que generalmente hay evaluaciones hechas en términos, digamos, de relevamiento de transacciones. Es más común una combinación bajo control común que las combinaciones bajo condiciones de independencia. Es decir, este tipo de operaciones en la práctica se dan mucho más habitualmente en el día a día que lo que se dan las combinaciones entre condiciones de independencia. Entonces, supongamos el siguiente caso, ¿no? Supongamos que una entidad que no, en principio no controla a la otra, etcétera, supongamos el ejemplo anterior, ¿no? El que teníamos de condiciones bajo independencia, se diera en la República Popular de China, donde cuando uno se empieza a escalar, el último propietario de todo es el partido de gobierno. La pregunta es, ¿qué combinación de negocios está cubierta por las NIF dentro de China si dentro de China todas las operaciones terminan siendo bajo control común? Hablamos de la segunda economía más grande del mundo. Dejamos descubierta a la segunda economía más grande del mundo para transacciones que para una persona que lo ve desde afuera podría parecerle algo que está fuera de su radar. Y en general en los países emergentes, este tipo de transacciones son muy comunes, sobre todo cuando el control común lo crean las personas humanas, o sea, no las sociedades.
O sea, cuando A no es A, sino es la señora María o el señor José. ¿Mm? Entonces, evidentemente, el problema que hoy tenemos en IFRS, en NIF, no es que NIF me dice elige entre un modelo y otro, y esto es importante decirlo. Hoy en NIF, lo que me dice la NIF 3 es, mire, estas transacciones, o sea, B no está dentro del alcance de la NIF 3. Entonces, ¿qué pasa? Al dejármelo fuera del alcance, lo que tiene que hacer B para resolver esto, porque B no puede decir, bueno, abdico a resolver este tema porque no hay un tratamiento de las NIF. Entonces tiene que irse a la NIC 8 para resolver esto como un asunto no previsto por ninguna NIF en concreto, párrafos 10 a 12. Entonces ahí, si yo concluyera que una transacción bajo control común es una transacción análoga o similar a las que se hacen bajo condición de independencia, por el párrafo 11A de la NIC 8, tengo que decir, ¿qué otra NIF trata un tema análogo o similar? Y la NIF 3. Entonces vuelvo al método de la adquisición de NIF 3, pero porque primero me salí de NIF 3 y por el 11A de la NIC 8 me devuelvo. Es como que yo voy a un lugar, a una dependencia pública a hacer un trámite, pregunto en mesa de entrada, vengo por este trámite, consulta allá, me voy allá y me dice, vuelva allá, pero de ahí vengo. Ah, bueno, pero primero tenía que pasar por acá para que se lo devuelvan al otro mostrador, ¿no? Más o menos ese sería el criterio. Muy Ahora, bueno. lo que podría ocurrir es que quien está preparando los estados financieros de B tenga un criterio personal de decir, no, las transacciones bajo control común no son similares. Por lo tanto, ahí no puede aplicar el 11A. Lo único que le queda aplicar es el párrafo 12 de la NIC 8 y buscar otro marco de preparación que guarde algún grado de conexión con NIF, sobre todo conexión conceptual, que termina siendo US GAAP, y cuando uno remite a US GAAP es donde dice que las combinaciones bajo control común se hacen utilizando el método de el coste contable o, como le decimos también, el método de valor de libros. Ese apunte, ¿eh? Interesantísimo, ¿eh? Yo no imaginaba que te podías ir a las USGAP, ¿eh? Me gusta. Claro. De hecho, cuando aplicamos el método del coste contable, en realidad estamos aplicando US GAAP como norma supletoria. No es que estamos aplicando algo que dice IFRS 3. Entonces, claro. Esto es un típico caso de cuando uno quiere analizar cómo razonar los problemas de situaciones no previstas y cómo diseñar una política contable ante un tema no previsto, lo utiliza como ejemplo. Porque las combinaciones de negocios bajo control común no tienen opciones, sino que no tienen tratamiento previsto. Y dependiendo de cómo uno aplique los criterios de la jerarquía de la NIC 8, puede caer por analogía en NIF 3 de vuelta, que sería aplicar el modelo de adquisición, o por falta de analogía, dirigirme a otro marco de contabilidad, US GAAP, y aplicar la solución del ASC 805.50. Madre mía. Pues, y estaría igual de bien, ahora mismo. Claro, y cualquiera de los dos son válidos. A mí se me está ocurriendo ahora mismo que en España tenemos un marco que le llamo yo el agujero negro, que es cuando aplica el principio de empresa en liquidación, en vez del principio de empresa en funcionamiento, y eso creo que en NIF no hay ningún desarrollo. No, en NIF lo único que te dicen es que cuando vos perdés la condición de empresa en funcionamiento, negocio en marcha, tenés que cambiar la base de preparación para una base de preparación que sea apropiada para un negocio que ha dejado de estar en marcha. Pero no te da una orientación sobre cómo confeccionar los estados financieros de un negocio que dejó de estar en marcha. Entonces ahí también es otro caso típico donde muchas empresas se direccionan a US GAAP, que sí tienen normas para empresas que han dejado de estar en marcha. Y en España también. Nosotros, por ejemplo, desde el Consejo Elaborador de Normas de Argentina, el año pasado, que lamentablemente a causa de todo este contexto de pandemia, muchas empresas evaluaron su condición y advirtieron que dejaban de estar en marcha, tuvimos que emitir una guía para orientar a las empresas que aplican norma nacional, no para la que aplica NIF, para la que aplica la norma local, sobre cómo elaborar los estados financieros de una entidad que dejó de estar en marcha. Porque nuestras normas, al igual que en NIF,
Sí dicen que si dejó de estar en marcha, hay que utilizar otra base de preparación apropiada para las empresas que ya no están en funcionamiento, pero no me daban esas orientaciones. Entonces, generamos un documento para aportar una solución práctica, ¿no? Muy bien. Pues sí, pues fíjate un matiz, y volviendo, Hernán, a lo que has comentado antes, que bajo PGC, como ya comentamos en la semana pasada, sí que es verdad, cuando hay una operación de empresa del grupo, la norma, bueno, en España tenemos como dos normas de registro y valoración, que sería la 19 de combinación de negocios, aplicando cuando es un tercero, básicamente, y luego tendríamos la 21, que es la de empresas del grupo, cómo se tiene que valorar, y sí que es verdad que la norma de registro y valoración 21 de empresas del grupo te dice que siempre y cuando se cumplan algunos apartados previstos, como sea un negocio o que sea una aportación no dineraria, o que aportación no dineraria, fusión, escisión, liquidación, aquí la normativa te dice, ojo, váyase usted a los valores que tienen el consolidado, si es que los tiene, ¿vale? Que ya en su momento, cuando obtuvo el control, pero claro, todos aquellos casos que están fuera como de ese abanico de circunstancias, y ahora voy a poner un ejemplo, te dice, oye, como eso no se registra por ahí, es decir, no tiene el ordenamiento jurídico no lo abarca en la norma de registración 21, váyase usted a la 19. Y fíjate el caso, que esto es solo opinión mía, ¿vale? Que si tú realizas en España una fusión de dos empresas que previamente ya has consolidado, tú te tienes que ir a los valores consolidados y es el valor de fusión. Pero ojo, si tú compras el negocio y es oneroso, me refiero, y hay un pago y acuerdan un precio en la transacción, aquí la norma sí te dice, vaya usted a la 19, identifica los valores. Es decir, hacer como una combinación de negocios a valor razonable, básicamente. Claro, pero en el caso que vos comentás, Carlos, supongamos que A controla a B, no suponemos, en el ejemplo lo vemos. A Sí, controla a B porque tiene una participación accionaria sobre B. Y lo que decide ahora A es fusionarse con B. ¿Mm? Entonces volvemos a la definición de combinación de negocios. Por medio de esa fusión, ¿A obtiene el control del negocio B? No, ya lo no, tenía de ya lo antes. Por tuvo, lo tanto, la correcto, fusión no es combinación de negocios. Es así es. simplemente un cambio en un cambio de presentación donde antes A presentaba estados consolidados con B y ahora los estados de A son lo que antes eran las cifras consolidadas con B. ¿Por qué? Porque la fusión no generó la obtención del control de B. Lo que generó la obtención del control de B fue cuando en su día A obtuvo el control a través de la compra accionaria. Entonces, esa fusión no es combinación de negocios directamente. Así, pero es el caso que luego dice, sin embargo, si vuelve a pagar un precio por efectivo del negocio, que aquí, como no está sujeto a la norma de registro de valoración 21, que es un caso que se ha dado en España y que seguramente sacará una consulta respecto a esto, te dice, claro, pero si por el contrario es oneroso, hay dinero por medio, lo que te piden es vuelve a valorar a valor razonable el negocio porque estás pagando por él. O sea, Ahora otra vez. si A para absorber a B Bueno, tiene que más que pagar, absorber no, porque en la norma de registro de valoración 21 da una serie de casos que son fusiones, escisiones, creo que era, aportaciones no dinerarias y demás. Había como 4 o 5 casos que te lleva a los valores consolidados, pero del resto de casos, por ejemplo, es si B decide, imagínate que A le compra el negocio a D, ¿vale? En este caso, y hay una transacción monetaria de por medio. Aquí la norma sí te pide que valores, porque no está recogido en la norma de registro de valoración 21. ajá. Claro, esa es la particularidad que tienen las normas que yo llamo jurisdiccionales, porque en realidad emparentan el tratamiento o lo ajustan a la realidad legal del país. ¿No? Que ese es básicamente el problema que en su día tuvo US GAAP para poder querer, digamos, competir con NIF como normativa global, porque US GAAP está pensada para un contexto jurisdiccional concreto que es el de la legislación de los Estados Unidos. Claro. Y muchas transacciones están analizadas en demasía porque son transacciones típicamente reguladas por la legislación americana
y hay otras transacciones que son comunes fuera de los Estados Unidos, pero que no están reguladas en la legislación americana. Entonces, volvemos a la expresión que usaba Manuel, todos los normalizadores locales, lo que se llaman los estándar setters nacionales, tenemos ese problema, que vemos todo con el sesgo de la legislación para el país al cual le dedicamos nuestras normas, ¿no? Porque emitimos las normas con cariño para la Argentina, ¿no? Firmamos al final aquí, ¿no? No lo ponemos así, pero como para que se entienda. Con cariño para España, ¿no? Claro, yo creo que entonces, el IAB dice con cariño para el mundo entero. Y entonces ahí tiene que tener una mirada mucho más amplia. Claro, aquí la clave, como hemos contado Manuel, es que básicamente la operación en la norma de registro de valoración 21, operación empresa de grupo, te dice, oye, todas las operaciones de compraventa, hazlas a valor razonable, porque te dice, pero esta serie de excepciones, como son aportaciones no dinerarias, fusiones, cisiones y demás, vete a los valores consolidados. Por eso de ahí que básicamente dice, oye, como no es una excepción, vete al valor razonable. Tú fíjate la casuística que se podría dar en una operación que a lo mejor no tiene sentido, que aunque pagues por ella, tú ya sigues teniendo el control y tienes que volver a valorar. Claro. Y aprovecho y les hago una consulta yo ahora. ¿Sigue todavía en proceso el trámite de fusión de Bankia con la Caixa? Ya terminó. Ya terminó. Juntas. ¿Y Bankia antes era controlada por el gobierno de España? Sí. Era un accionista Podríamos mayoritario. decir, sí, había una cosa que era el FROB, que es el Fondo de Recuperación Bursátil, digo Fondo de Recuperación Bancaria, que era un poco pues quien pone el dinero y en cierta forma pues controlaba. Con el 61. ¿La Caixa quién era el accionista mayoritario antes? Pues la verdad que no lo sé. No Sabría decirte, pero no hay nada gubernamental, pues la Caixa nunca... Bueno, dice Jesús Manuel, que es de Barcelona, dice Criteria. Criteria, pues debe ser la parte superior. No, más que nada para entender si esa combinación fue bajo control común o no en última instancia. A lo mejor uno cuando empieza a escalar para arriba se encuentra con que es una transacción bajo control común. No lo sé porque no conozco la estructura del capital de la... Yo sé que yo creo que ahora se quedan con un 15 o algo así, ¿no? O no, yo no me acuerdo qué participación se quedaba, pero era como minoritaria. Sí. 15 o algo así, no sé. Ya no lo sé, pero bueno, sería interesante. Yo recuerdo haber visto cuando hubo en el problemas hace algunos años, bueno, en España había muchas cajas de ahorros y bancos y ya se han quedado muy pocas. Entonces, yo recuerdo que lo explicaba muy bien con unos casos, a ver si lo recupero, Enrique Villanueva, que es un profesor de la Complutense, que decía, pues cuando intervenía el FROB y todo esto, y estaba, aquel tema fue curioso porque él intervino en algunas fusiones de ese tipo, o sea que, a ver si recupero algo, que yo sé que a Hernán le gusta este tipo de literatura, a mí también, y a Carlos por supuesto también, pero a ver si lo recupero, y porque fue un momento interesante. Bien, nos queda una pregunta, Hernán, mira, dice, bueno, ¿en qué consiste? O sea, ya que hemos aterrizado, ¿no? Pero con tu docto criterio, porque nosotros lo explicamos, pero aquí el que lo explica bien eres tú. Exactamente. ¿En qué consiste el enfoque que propone el IASB en el documento de discusión, en el discussion paper? Bueno, a ver, básicamente lo que propone es uniformar esta diversidad en la práctica para tratar de lograr que no sea una discusión entre los que ven una analogía con otras transacciones o los que no los ven, y que no sea finalmente que cada empresa elija cómo contabilizar, y que esto se contabilice en función a las necesidades de información de los usuarios que tienen los estados financieros, en este caso de B. ¿Sí? Porque el problema está en B. B como adquirente bajo control común. Entonces, partimos de la base que si uno llega a la conclusión de que es combinación de negocios, ¿sí? Y se queda con esa definición y ahí termina el análisis,
la única solución posible sería aplicar el método de la adquisición, que sería llevar a valor razonable los activos de B, reconocer plusvalía, etc. Eso sería si me quedara con el criterio purista, el más puro de todos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, como sabemos, cuando se establece una norma hay que tener en cuenta la restricción del costo. No sea cosa que me embarque en hacer una evaluación de los activos, de los pasivos, de la contraprestación, determinar plusvalía, etcétera, etcétera, y resulta que para los usuarios de los estados financieros eso termina siendo realmente irrelevante en función al tipo de usuarios que tiene. Como decimos acá en Argentina, terminamos pagando más por el collar que por el perro, ¿no? Entonces, el tema... Eso se usa aquí también. También se usa allí, bien, perfecto. Entonces, el tema es tratar de entender cuáles son los usuarios que tiene B, los estados financieros de B, para comprender la lógica de la propuesta que hace el IASB. En primer lugar, un usuario que siempre va a tener los estados financieros de B es la propia entidad A. Ahora, si yo me pongo en los zapatos de A no le interesa ver nuevos valores razonables de D, porque a nivel de A, los activos y pasivos y los resultados que llegan al grupo a través de D son inalterados por la transacción. Entonces, para A, ese tipo de operación realmente es indiferente, en realidad al revés, es contraproducente para A medirlo a valor razonable. Porque desde el nivel al que A monitorea esta operación, el valor de los activos sigue siendo el mismo, el valor de los pasivos es el mismo y los resultados son una continuidad de medir esos mismos activos y pasivos. Pero no solamente A es el usuario, también podría tener unos prestamistas. Supongamos que B toma préstamos en el banco. O B emite un bono en el mercado. Entonces, la conclusión a la que llegó el staff del IASB es que cuando el prestamista es un prestamista de financiación cerrada, es decir, un banco básicamente, como los ajustes de valor razonable que surgirían por aplicar el método de valoración no afectan de forma relevante los indicadores que se usan para la calificación crediticia, porque, por ejemplo, el banco no toma en consideración la plusvalía en el total del activo para evaluar la solvencia a nivel de patrimonio, es decir, corrige el patrimonio antes de plusvalía, antes de ajustes de valor razonable, etc. Entonces, evidentemente, si B solamente tuviera como usuarios a prestamistas y a diríamos, aplicar el criterio que por naturaleza habría que aplicar sería pagar más por el collar que por el perro. Entonces nos iríamos un modelo de valor de libros o de coste contable, no porque sea lo que corresponde por la naturaleza de la transacción, sino una atención a la relación de costo-beneficio. El problema está cuando B tiene participaciones no controladoras. ¿Por qué? Porque ahí, supongamos que A en lugar de tener el 100%, tiene un 90% y hay un 10% de accionistas que son propietarios de B y tienen tanto derecho a buena información de B como la tiene el mayoritario, porque uno tiene que proteger el interés de la minoría. Claro, o sea, que hubiera un 10% de minoritarios de B, ¿no? Claro, que es un 10, un 15 o un 1, no importa. O sea, el hecho de que A no sea participante en un 100% crea una participación no controladora que podría decir, momentos, señores, ¿cuál es el método que genera una representación más fiel de la transacción? Porque a mí me interesa ver a la entidad B, que es la entidad sobre la cual yo tengo propiedad, con la mejor información posible. Entonces, si volvemos ahora sí a la naturaleza de la transacción, el método que aporta más relevancia y más imagen fiel para contabilizarlo es el método de la adquisición.
Pero acá también aparece el tema de que esto es una cuestión pura, con lo cual, primera afirmación que podemos hacer, en un contexto donde no hay participación no controladora, o sea, cuando B es participada en un 100% por la sociedad que está por arriba de ella, el método que se aplicaría en este contexto que está proponiendo el IASB sería el método del coste contable o el método de valor de libros, ¿sí? Con lo cual, lo único que podría movernos del método de coste contable sería que hayan participaciones no controladoras, o interés no dominante, creo que le dicen en España, ¿no? Sí, intereses, se llama, bueno, intereses minoritarios. Minoritarios. Correcto. Bien. Ahora, como estos intereses minoritarios son bastante heterogéneos, uno diría, bueno, ¿qué pasa si B es una entidad cotizada? En ese caso, el IASB no encuentra ningún argumento para proporcionar información de menor calidad basada en un argumento de costo. Por lo tanto, obliga a que si B es cotizada, utilice el método de la adquisición. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si B no es cotizada? Siempre estamos hablando de B con participación no controladora. ¿Qué pasa si B es una entidad no cotizada y tiene participación no controlada? Es una entidad cerrada y es no controladora. Bueno, podría ocurrir que esas participaciones no controladoras no sean partes relacionadas del grupo o que lo sean. Por ejemplo, supongamos que ese 10% de A es a su vez mantenido por el accionista mayoritario de A. Ya. ¿Entiendes? Es decir, el accionista mayoritario de A es el señor José García y también tiene el 10% de B que no tiene A. Claro. Entonces, cuando son partes relacionadas, en esencia es como que todo queda dentro de casa. Por lo tanto, también ahí se usa el método de valor de libros, aun cuando hay participaciones no controladoras. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esos intereses no minoritarios o no controladores no son partes relacionadas? Bueno, ahí hay que preguntarle, señor minoritario, ¿a usted le molestaría que apliquemos el método de coste contable para evitar el coste excesivo que podría suponer aplicar el método de la adquisición? Y si nos encontramos con que esas partes no controladoras son partes que no presentan objeción, no se oponen a esa petición, entonces ahí opcionalmente podría utilizarse el método de coste contable. Pero para utilizarlo tengo que tener la conformidad del no controlador. De la junta. Si el no controlador, supongamos que ese 10% está conformado por 1000 personas y 999 me dicen, adelante, use el método del coste contable que no me molesta. Y uno solo, porque ese día se levantó medio cruzado, dice, yo le digo que no y no le acepto eso, en respeto a ese uno solo, la entidad ya no tiene esa opción y tiene que aplicar el método de la adquisición. Es clarísimo, clarísimo. Brutal. Muy bien. Ahora, Muy bueno. el problema acá que hemos detectado durante el análisis del documento es que esto está pensado para un grupo donde D, antes de pasar a estar debajo de B, tenga información bajo NIF. ¿Qué pasa si D es parte de un grupo, o sea, cuando reportaba hacia C, tenía información, supongamos, bajo US GAAP, porque A es una empresa que al final del día cotiza en Estados Unidos y es de capital norteamericano. Y B es un subgrupo, supongamos que está en España, para poner un caso, ¿no? Entonces B es una sociedad cotizada en España, pero que tiene una controladora en Estados Unidos de capital norteamericano. Entonces B está en España, en la Bolsa de Madrid, pero digamos que reporta US GAAP para que pueda consolidar la sociedad norteamericana. Entonces C antes le reportaba US GAAP y D también reportaba US GAAP. Si yo aplicara el método de el valor contable,
El problema sería que primero tendría que adoptar NIF aplicando NIF 1 en D para poder aplicar el método de valor contable, lo cual Es decir, la parece no primera tener mucho aplicación. sentido. Buah, Claro. Entonces, lo que nosotros estamos observándole en el documento de comentarios al IASB que estamos elaborando desde el GLENIF, que es el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, es que cuando D en su versión anterior no tuviera información de acuerdo con NIF, a ningún nivel, ni a nivel de A, ni a su propio nivel, debería requerirse el utilizar el método de la adquisición, porque ya. sería, para evitar un costo excesivo, caería en un costo mayor que aplicar el método de la NIF 3, que sería aplicar NIF 1 desde el inicio del año comparativo. Buah. Pues sí que es verdad que, como bien comenta, y cada vuelta que le deis, seguro que sacaréis algún aspecto y algún detalle más que se tenga que tener en cuenta. La verdad que Después hay una cantidad de problemas adicionales porque método de coste contable, perfecto. Ahora la pregunta es, cuando yo me llevo a D abajo de B, y supongamos que aplicamos el método del coste contable, ¿qué hago con la información sobre resultados y sobre flujos de caja que B generó mientras estuvo debajo de C? ¿Las considero perdidas y parte de la inversión, o me la llevo también a la contabilidad de B consolidada con C? Eso sería lo que sería aplicar el método de coste contable retroactivo o prospectivo. El IASB por ahora está inclinado a la aplicación prospectivo, que sería una prospectivo. diferencia con US GAAP, porque US GAAP requiere aplicar el enfoque retroactivo. Madre mía. Es decir, requiere llevarse, o sea, implica a contabilizar la combinación bajo control común usando el enfoque de coste contable, pero no, supongamos que la combinación tiene lugar en el mes de mayo del 2021, para US GAAP hay que contabilizar como si la transacción hubiera tenido lugar el 1 de enero del 2020. O sea, el 1 de Ya. enero del año anterior para llevarme los primeros 4 meses de resultados de este año, más toda la información comparativa debajo de B. Jesús. En cambio, lo que está proponiendo IFRS es que todo ese movimiento quede informado en notas, pero que B empieza a consolidar resultados de D desde la fecha en que obtiene el control para adelante, pero sobre valores contables. En España hay fusiones, Manuel, que aunque sean en una fecha tal, se toman en consideración desde el día 1. Sí, sí. Correcto, correcto. Pero bueno, no, querido Hernán, no queremos robarte más tiempo. Ha sido, No, bueno, no me lo roban. ya habéis Al contrario. visto que hay quien habla de NIF y hay quien las domina. Y estemos en un caso absolutamente paradigmático. Yo digo que nada a nivel internacional, pero bajo mi punto de vista, a nivel lengua hispana, de toda la gente que yo he escuchado, el que mejor la domina, ¿eh? Así que lo tengo que decir Es así. brutal, es brutal. Yo he Muy tenido bien. la suerte de escucharlo no solo aquí, sino en los cursos también del ROAC. Y, Y la verdad que disfrutaba en el sentido de que, aunque no me lo tenía que preparar en ese momento, pero te dije, Manuel, que quiero asistir porque la verdad que me ayudó muchísimo a seguir comprendiendo las NIF. Porque de hecho, aunque tenemos muchas compañías que reportan bajo NIF, pero es un mundo súper extenso, con muchísima casuística y es que se aprendía cada día algo nuevo. bueno, y decir una cosa, Hernán también colabora con empresas españolas y yo sé que ustedes hacen consolidaciones y NIF en Exacto. algunos casos, así que en cualquier momento, pues Hernán es una persona que es el que más sabe. Yo no voy a decir otra cosa, pero es que es la verdad. Así que No bueno, vais a fallar, no vais a fallar. Bueno, así. muchas gracias por tanto halago. Me pone mucha presión ahora con todo ese halago, pero les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Aprovecho, Hernán, para decirte que te voy a llamar para el tema del ROAC, porque igual otros años los hemos hecho presencial en Madrid. Este año no Sí, podemos hacerlo. Es decir, Hernán ha venido a Madrid, no hemos pasado de escándalo con los alumnos, este año no, pero sí que vamos
sí que vamos a hacer, aunque sea algo a distancia, y con la NIF 15 me gustaría que me colaboraras, ¿sí? O sea ¿Cómo que no? Con mucho gusto. va a ser Con mucho maravilloso. gusto. Sé que tienen una norma local muy asemejada a NIF 15 y que están aplicándola este año por primera vez. Es una matriusca rusa. Ah, sí. ¿Vale? Es una matriusca. ¿Sabes cómo son las matriuscas rusas, no? O sea, tenemos la matriusca pequeña, que es el PGC, luego han hecho como una cosa ampliada, que es la matriusca, la prima, ¿no? Que es un poco más grande, que es una resolución del GAI, y luego está la NIF 15, que es la que hay que leerse. Es la que hay que leerse. O sea, que bueno. Ahí está, totalmente de acuerdo. Vamos entonces a tratar de hacer algo interesante Sí. para explicar la NIF 15 desde un punto de vista bien concreto. Maravilloso. Excelente. Pues voy a compartir y vamos a hacer la musiquilla del final. Así que nada, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Muchísimas Gracias a ustedes y un saludo a todos los que se quedaron hasta el final, ¿sí? Muchísimas gracias y cuidaros todos. Cuidaros, compañeros. Contento. A ver, mira, aquí vamos a poner, esto nos gusta. A ver, este que está por ahí. Disculpad que es que el perro está un poco nervioso, pero bueno, no se puede.